Ay, me estaban escuchando, perdón. Me parece que no me estaban escuchando virtualmente. Disculpen, les decía que ahora vamos a... Gracias, Guillermo, por compartir la experiencia y que ahora vamos a pasar a los compañeros del repositorio de CEDICI, de la Universidad de La Plata, de Argentina, que son un equipo de referencia, un repositorio de referencia para nosotros en la región, una parte muy importante del Sistema Nacional de Repositorios de la Argentina, pioneros en muchas cuestiones, y la verdad unos compañeros muy importantes para la referencia a la hora de desarrollar nuevas ideas y de trabajar juntos. Así que nuevamente en esta idea que tuvimos de este webinar nos acompañan. Entonces quiero agradecer a Marisa de Justi, a Ariel Lira y a Pablo que nos acompañen, y le paso entonces la palabra a Pablo para que comience su presentación. Perdón, Ariel. Ahí estoy. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Yo no tengo video. No me deja iniciarlo. A ver, tengo retornos. ¿Para qué? A ver. Bien. Voy a compartir. A ver, ahí estoy. Bien, yo no me puedo habilitar el video. No sé. No importa. No sé si se me escucha a mí, porque no estoy teniendo retorno. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Ariel, gracias. Perdón, porque estaba teniendo justo retorno de Pablo por acá y pensé que no se escuchaba nada. Bueno, vamos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lautaro, gracias a los organizadores. Estamos junto a Marisa de Justi, que está por ahí por Costa Rica, bastante lejos de ahí, pero está por aquel lado. Y con Pablo Albuquerque, todos somos parte del equipo de trabajo de CEDICI. Así que bueno, voy a comenzar con la presentación, tratando de ir un poco rápido para que no se retrase. En cualquier momento, Lautaro o quien sea, por favor, nos interrumpe, no hay ningún problema. Bueno, nosotros representamos al CEDICI, que es el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, y en este caso también a SIG Digital, que es el repositorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. La idea de esta charla es presentar, apenas mencionar lo que son las diferencias entre las versiones de DSpace, porque la verdad es que Guillermo presentó súper en detalle todo y la comunidad ya conoce, pero simplemente resaltar un par de cuestiones nada más. Ver algunos problemas que se tienen hoy con las versiones antiguas de DSpace. Comentar lo que tenemos nosotros, lo que fue nuestra experiencia de la migración, que es lo que por ahí tenemos como algo distinto para comentar, porque hay muchísima documentación de migración, pero bueno, nosotros tenemos, estos dos repositorios son muy disímiles, así que quizás pueda servirle a alguno como ejemplos. Después plantear los caminos de migración que se podrían llegar a encarar, las distintas etapas, de acuerdo a las características de cada repositorio, no tanto de tamaño, pero sí en cuanto a la personalización que se tiene. Y después, bueno, finalmente hacer un breve resumen para ver qué es lo que se tiene que tener en cuenta finalmente para tomar la decisión. DSpace tiene una larga evolución, acá comienza en 2010, pero en realidad es un software que está desde 2002 en desarrollo. A lo largo de los años se han generado nuevas versiones, cada versión incorpora nueva funcionalidad, se han dado unos grandes saltos. Nosotros con CEDICI comenzamos en 2011 con la rama 1.8, y desde ese momento se han incorporado muchísima funcionalidad. En particular, voy a lo último, en las versiones 5 se incorporó algo muy importante, que fue la migración de la base de datos automática con Flyway, y se incorporó el tema Mirage 2, que es el tema que finalmente usa la mayoría de los repositorios. Y en 6 se incorporó Hibernate como mapeador objeto relacional, que eso también generó unos cuantos cambios.
y se hizo un fuerte refactoring a nivel de aplicación, se cambiaron los servicios, se cambiaron el uso de los identificadores persistentes, y bueno, después lo que es DSpace 7, que es lo que recién presentó Guillermo y que seguramente Laureano va a seguir presentando más tarde, se incorporó muchísimos cambios en DSpace 7, es un software totalmente renovado, tiene una API REST nueva, muchísimo más funcional, un frontend ayornado a tecnologías de la fecha, bueno, muchísimas cuestiones que como les decía, no vamos a entrar en detalle con eso. Los grandes cambios de arquitectura que se tienen dentro de lo que es 6 y las versiones anteriores y 7, están principalmente en lo que es la extracción del frontend de la aplicación. Antes se tenía el frontend XML o JSP-UI, hoy se tiene un frontend desarrollado en Angular que funciona sobre Node. Nosotros pusimos PM2 porque lo vemos como casi obligatorio tenerlo funcionando sobre PM2 o algún otro Process Manager, pero no directamente a la web. Después es bastante similar, cambia algunas cuestiones, como que Solar ahora funciona como un servicio independiente, antes funcionaba como una aplicación web dentro del mismo Tomcat, pero después en líneas generales es relativamente similar a nivel arquitectural. Después lo que ha cambiado mucho es, obviamente la API REST cambió completamente, la API REST de DSpace 6 es otra, que si bien se puede mantener en 7, creo que es totalmente reemplazada por la nueva, ¿no? Resumo brevemente la funcionalidad que se incorpora en 7, las características. La más importante de cara al usuario es la interfaz. La interfaz es muy amigable, es actual y va a permitir dar un mucho mejor servicio a los usuarios. También tiene mejoras en SEO, ¿sí? Que tiene que ver con la indexación del sitio, la carga de las páginas. Si está bien configurado el servidor, se puede hacer muy rápido. Esto es un beneficio tanto para los bots que indexan en el repositorio como para quienes gestionamos los repositorios. Cumple con normas de accesibilidad un poco más actualizadas. Al estar basado en tecnologías actuales, ya de forma casi mandatoria requiere utilizar HTTPS o ciertas configuraciones de cores que hacen que la navegación o digamos el pasaje de los usuarios a través de la aplicación sea más seguro, o sea, terminamos dando un mejor servicio para los usuarios desde el punto de vista de seguridad. Como les decía antes, el backend es nuevo, renovado, tiene funcionalidad para controlar toda la aplicación. Antes no se podía, se controlaba solamente una parte. La posibilidad de extender el modelo con entidades de CRIS. Menciono así apenas, o sea, voy muy rápido. Y bueno, importación automática de metadatos a partir de múltiples servicios, ¿no? Utilizando el DOI, utilizando PubMed ID, un montón de identificadores. Algo muy útil es el dashboard de administración para poder recuperar los trabajos que están en proceso de carga. Eso antes no se podía hacer. En particular para los repositorios que tienen mucho tráfico, perdón, mucha incorporación de material, es fundamental poder navegar dentro de las cosas que están en proceso de carga. A nosotros nos pasa que por ahí tenemos capaz que 1000 o 2000 ítems que están en workflow para importar, y encontrar algo dentro de todo ese volumen es muy complejo, entonces es muy útil. Y bueno, una parte muy importante que de cara al futuro, que es la integración con ORCID también, que va a permitir que nutramos los repos de forma por ahí un poquito más automática. Brevemente lo paso por alto y voy a lo que nos compete, que es el tema de las migraciones. Esto es un reporte que hicimos nosotros de forma muy casera. Lo que hicimos fue extraer los repositorios de ROAR. Sacamos el listado de los repositorios que están catalogados como DSpace. Son 2.420 URLs. No voy a decir repositorios porque son URLs en principio. De todos esos, más o menos, menos de la mitad contestó, o sea, a la solicitud que se hacía, ¿no? Tratando de extraer el Meta Generator, y de esos 1107 que respondieron, digamos, esta respuesta, ¿no? O sea, la respuesta automática, pudimos concluir en que alrededor del 58% de las instalaciones hoy en día están funcionando con DSpace 6, el 28% más o menos en DSpace 5,
el 7% con DeepSpace 4 o anteriores, que son viejísimas, y el 7% ya migró a DeepSpace 7, lo cual es bueno, porque ya se está viendo una evolución, pero bueno, también se ve que hay muchísimos repositorios, son más de 1000 repositorios, ¿sí?, los que tienen que migrar a DeepSpace 7 o quizás a DeepSpace 8 cuando salga DeepSpace 8. Pero son muchísimos los repositorios que tienen que migrarse. ¿Cuáles son las posibles causas de esta reticencia a la migración? Quizás, obviamente, ya lo conocen todos, la mayoría de los repositorios, por lo menos en la parte de Latinoamérica, la parte que conocemos nosotros, está con muy poco personal, o lo que consigue el personal y el personal informático se termina yendo, entonces la cuestión es que no tiene soporte. En las áreas de sistemas, que es donde cae en muchos lados la responsabilidad de gestionar estos software, tampoco se tiene mucha cercanía con las tecnologías. En particular pasaba esto con XMLUI, con JCPUI. Bueno, hoy quizás al pasar a Angular, el frontend, eso facilita un poco. Y bueno, esto nos lleva a muchos problemas, pero en particular tenemos una baja calidad de servicio, ¿no?, pensando en nuestro público, porque obviamente estamos teniendo tecnologías viejas, lentas, inseguras, que no están a la altura, o sea, son tecnologías que tienen 15 años, que además ya, en particular, ya lo vimos, DeepSpace 6 en julio llega al fin de su ciclo de vida, es decir, ya es un software que queda sin soporte. DeepSpace 5 a principios de este año ya se quedó sin soporte, 4 no tiene soporte, 3 no tiene soporte. Es decir, no van a recibir actualizaciones, con lo cual si sale una vulnerabilidad para esos software, no se va a incorporar esa actualización. Y esto es un gran problema porque podemos tener el repositorio en riesgo, no, por ahí no hoy, pero sí en el futuro. Y algo que no mencioné es que muchas de estas instalaciones en 6, en 5, no es que están en 5.11 o 5.10. Hay muchas que están en 5.10, perdón, en 5.1 o en 5.3. Lo mismo pasa con las versiones 6. Y esto sí es un problema, que se usen las versiones viejas, 6.2, 6.3, porque hay muchas versiones que tienen vulnerabilidades encontradas, están todas en la wiki de Lyrasis, está detallado cuáles son las vulnerabilidades, y nada, ya se tienen. Fíjense, nosotros en unos minutos hicimos la extracción de 1100 repositorios que están en versiones desactualizadas, con lo cual tranquilamente si supiésemos las vulnerabilidades de estos repositorios, se podría salir a atacar de forma muy simple estos repositorios y esas vulnerabilidades. Muchos están emparchados, pero muchos no. Entonces, por eso urge en particular en los repositorios que están en versiones inseguras, que actualicen al menos a la última versión del ciclo, ya sea 5.10 o 5.11 o a la 6.4. Bueno, pasamos a comentarle un poco lo que es el contexto, los dos contextos y las dos experiencias que tuvimos dentro de lo que es CDICI y SIG Digital. CDICI es un repositorio que tiene muchísimos años, comenzó en 2003, es un repositorio relativamente grande, tiene 144.000 publicaciones, con un crecimiento mensual muy fuerte, ya hace mucho tiempo. Lo prorrateamos a 9 años para poder compararlos. En los últimos 9 años crecemos a un ritmo de 1000 ítems por mes, y en 2022 alrededor de 17.000 ítems. Esto es gracias a un equipo de gente que está trabajando en la recuperación, en la importación de ítems, y después todo lo que se trae se cataloga, se completa y se publica. No es que se trae en masa y se publica de una. Y SIG Digital es un repositorio, también tiene sus años, desde 2014, es un repositorio bastante estable, con 9.200 publicaciones, con un crecimiento en 2022 y un crecimiento mensual mucho más modesto. Tiene que ver también con la cantidad de personal que está destinado al funcionamiento del repositorio, ¿no? No tanto al tamaño de las instituciones, sino que tiene que ver un poco más con la cantidad de gente que trabaja. Para dar una idea de lo que son los dos repositorios, si bien SIG Digital es un repositorio mucho más chico en volumen, o sea, está alrededor de un 7-8% de lo que se dice en volumen, se tiene, por ejemplo, que de tráfico de usuarios reales, se tiene más o menos la mitad en SIG Digital de lo que se tiene en CDICI. O sea, en CDICI tenemos mensualmente 300
350.000 visitantes y en SIG Digital alrededor de 150.000. Es decir, no es lineal la relación de trabajos cargados en el repositorio con cantidad de accesos. En CDC tenemos la particularidad que como estamos en DSpace 5, teníamos un problema con contabilizar las descargas en el Analytics, y en SIG Digital sí se contabiliza. Al año significan alrededor de 3.600.000 sesiones que se generan en CDC, y en SIG Digital casi la mitad, ¿sí? En CDC tenemos, la diferencia que tenemos es en el comportamiento de los usuarios. Los usuarios de CDC tienen mucha más recurrencia que los usuarios de SIG Digital, que es como más esporádico. Y lo que tenemos, bueno, estos son usuarios personas, ¿sí? En su mayoría. Después lo que tenemos en mayor medida son usuarios bots, ¿sí? Son bots que están tratando de acceder. El número acá indica que el 60% de los bots que están accediendo a CDC, que son 250.000 por día, son bots buenos en el sentido de que son bots que se autoidentifican como bots. Dicen, yo soy un bot, soy Google Bot, soy tal bot, y uno lo puede diferenciar. En el resto, en este 40% que está quedando, quedan los usuarios, que son los que se indican a la izquierda, pero también quedan un montón de bots malos que tienen un comportamiento de rastrillaje de datos y que tienen un comportamiento de ya con más intenciones de ataque, digamos, son bots con intenciones ya más de hacking o de encontrar algún tipo de vulnerabilidad. Bueno, esos son los menos interesantes. Pero estos repositorios tienen muchísimos bots. En SIG Digital la frecuencia de bots es más grande todavía, es decir, tenemos menos usuarios, personas, pero tenemos proporcionalmente más bots, ¿sí? Obviamente la cantidad de requests es mucho menor. Esto lo que hace es que la performance para un repositorio como CDC sea algo mucho más relevante, y para SIG Digital por ahí no tanto, y mucho más difícil de poder mantener niveles aceptables en CDC que en SIG Digital, que la cantidad de usuarios en un mismo momento es muy baja. Capaz que tenemos 20 usuarios y en CDC estamos cerca de los 100. Bueno, a nivel de personalización de los dos repositorios, lo que se puede ver es que CDC tiene mucha más antigüedad. Hemos pasado muchísimas más personas tocando el código fuente de la aplicación. Tiene muchísimas más cantidad de líneas. No puse las líneas porque era ya... no aportaba, pero es muchísimo más, no solamente en cantidad de commits, sino en cantidad de líneas lo que se agregó. Nosotros comenzamos en DSpace 1.8, DSpace 1.8 no tenía tanta funcionalidad, tuvimos que agregar mucho y personalizar muchas partes del software. En SIG Digital, habiendo aprendido de la personalización extrema de CDC, tratamos de mantener la cantidad de personalizaciones al mínimo. Es más chica la cantidad de commits, la cantidad de committers también, porque hubo menos gente involucrada, y los módulos que tuvimos que hacer fueron menos. ¿Por qué? Porque por un lado DSpace fue madurando, y por el otro lado nosotros intencionalmente decidimos no personalizar demasiado el software porque ya veíamos en el horizonte que se nos iba a complicar las migraciones, y esto no es una cuestión menor. Y por esto viene el contexto de los dos repositorios. No es simplemente para mostrarle lo bueno de uno o del otro, sino son dos realidades que a medida que fue pasando el tiempo se fue haciendo cada vez más evidente, que en el caso de SIG Digital se fue logrando un repositorio mucho más fácil de mantener, porque primero de entrada se hizo prolijo y se personalizó poco, y los requerimientos eran menores, y en CDC, como teníamos un equipo más grande, como queríamos cumplir con más cuestiones, como estábamos dispuestos a cambiarlo todo, nos terminó perjudicando, y por eso pasa que hoy en día SIG Digital es un repositorio que está actualizado, y CDC es un repositorio que ha quedado detrás. Hay algunos detalles en la migración que ahora le vamos a ir comentando. Hola. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, primero voy a empezar a hablar un poquito sobre lo que es este roadmap o cómo fueron avanzando las versiones de DSpace en SIG Digital. Ariel les había comentado, bueno, que en 2014 habíamos iniciado con la 4, en 2015 pasamos a la 5.1,
Y bueno, un cambio importante fue en 2017 cuando pasamos a la versión de 2010, la versión 6. De ahí en adelante siempre estuvimos atentos a cómo fue el desarrollo de DSpace 7, sobre todo, bueno, como les comentaba Ariel, para ver, en realidad para evitar la mayor cantidad de conflictos a la hora de hacer personalizaciones. Fue entonces cuando, bueno, cuando sale DSpace 7.0, hubo un evento que era un testatón donde se exponían todos los casos de uso a los que debía responder DSpace 7 y nosotros, digamos, con nuestra planilla de casos de uso y la priorización de cada una de esas personalizaciones, tuvimos la posibilidad de, bueno, de ir testeando y tener un feedback muy dinámico con los encargados del desarrollo. En esa primera versión de DSpace 7, la forma en la que uno podía realizar personalizaciones en la interfaz era a través de un prototipo que se llamaba Mantis. Ahí tuvimos sí la oportunidad, bueno, de crear algunos issues en el repositorio de GitHub de DSpace Angular, y tuvimos la oportunidad también de ver en qué momento se planificaba la resolución de cada una de esas issues que nosotros íbamos proponiendo. Eso nos daba pie para nosotros poder planificar nuestro trabajo y no terminar pisándonos. Y esto es muy importante porque es algo que hay, gracias a que DSpace es bastante transparente con lo que es su roadmap, uno tiene que priorizar aquellas cuestiones para evitar los conflictos más adelante, ¿sí? Después, toda esta parte con DSpace 7.0 fue todo en desarrollo. Recién en DSpace 7.1, en DSpace 7.2.1 pudimos pasar a producción. De 7.0 a 7.2 se modificó la forma en que se personalizaban los temas. Pero, digamos, la parte más importante, al menos para nosotros, que eran los requerimientos más importantes, ya estaban solventados. En esta diapositiva, lo que queremos mostrar más o menos, más allá bueno, de cómo era DSpace 6 y cómo es DSpace 7 en nuestra instalación de SIG digital, lo que tratamos de hacer en realidad es de mantener aquellos componentes que a nosotros nos interesa más. Por ejemplo, la exploración por centros. O sea, nosotros nuestro árbol de comunidades y colecciones, bueno, sabrán que eso va a depender mucho de cada institución, digamos, cómo es que uno quiere ordenar sus recursos. Para SIG digital es importante la exploración por centros, así como la búsqueda en el repositorio. Bueno, verán que más o menos los componentes principales se mantienen y la interfaz es un poco más amigable. Algunos problemas que encontramos en el desarrollo, que algunos ya están solucionados, pero era para comentar, ¿no? Es para comentar nomás nuestra experiencia. El primer problema que encontramos es que las URLs de los ítems cambió. Antes estaba basado en handle, y ahora lo que se utiliza es un identificador propio de DSpace, ¿sí? Ahí pueden ver, por ejemplo, en el antes y el después, el mismo recurso, ¿sí? El primero con el handle y el sufijo 11.875, mientras que el segundo tiene todo el UID de ese recurso. ¿Cuál es el principal problema que encontramos nosotros con eso? Nosotros teníamos algunos dashboards, algunos tableros de control basados en handle que dejaron de funcionar. Lo que hay que hacer, la solución es muy sencilla, ¿no? Es establecer las relaciones, la correlación entre una URL y otra, pero bueno, lo comento porque depende de la cantidad de servicios que tengan desarrollados, digamos, sobre esas URL, puede llevar un impacto negativo en la visibilidad o puede ser confuso para el usuario. Por otro lado, Google Scholar referencia cuando indexa contenidos. Google Scholar a veces indexa el acceso, digamos, a la URL del ítem, y a veces indexa el acceso al bitstream o al archivo en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver al final que en esa última URL, esa es la URL de nuestro backend. Entonces, cuando uno, por ejemplo, explora en Google Scholar, lo que termina viendo son las URLs que van al backend y no al frontend. Entonces, eso también
complejizó un poco lo que son las tareas de reporte o de monitoreo del acceso a los recursos, ¿sí? Otro de los problemas que encontramos que por ella tienen más que ver con la personalización del frontend. Muchos de estos ya se han ido modificando o se han ido resolviendo, pero fue la falta de personalización de algunos componentes. Si bien uno al poseer el código fuente puede personalizar cualquier cosa, DSpace ofrece un tema personalizable en el cual es muy fácil cambiar ciertas cosas de algunos componentes, no tanto de otros componentes que tal vez es necesario hacer un poquito más. Ahí en las páginas de DSpace hay algunos comentarios de algunos desarrolladores que explican cómo se puede personalizar estas cosas, estos componentes que por ahí son un poco más complejos. Si bien es posible, lo que nos estamos encontrando ahora, que es cuando pasamos de 7.3 a 7.5, estos componentes que antes eran más complicados de personalizar, ahora forman parte del desarrollo activo, digamos, de 7.5, pero bueno, nada, no es algo que no se pueda llegar a resolver, digamos, sentándose y dedicándole el tiempo necesario. Después, otro de los problemas que encontramos fue que no se puede cambiar de colección un ítem mientras está en workflow. Ese problema está reportado y va a ser solucionado. Lo mismo con la modificación de metadatos controlados desde una administración. Por ejemplo, si nosotros tenemos el campo autor controlado por autoridad y uno quiere agregar un autor nuevo de un ítem publicado, es complejo, al menos hasta la versión 7.3. Y en este último punto, esto en realidad es algo más que nos pasó a nosotros. Tenemos comunidades con el mismo nombre y en algunos componentes es difícil diferenciar unos de otros. Nos pasaba, por ejemplo, con artículos y congresos. Tenemos varias comunidades que se llaman artículos y congresos, y con una personalización muy chiquita pudimos mejorarlo. Subimos el issue a GitHub y sabemos que en DSpace 7.6 eso va a estar solucionado, así que mientras tanto seguimos avanzando con un fix muy chiquitito, pero bueno, el punto que quiero dejar acá para que se lleven es estar pendiente del desarrollo de DSpace 7 para evitar la mayor cantidad de conflictos. Bien. En el caso de CDICI, SIG Digital tenía un montón de migraciones que se habían hecho de versiones de DSpace. Bueno, en CDICI no pasó nada de todo eso. Tiene que ver con lo que les decía hoy. No es porque no se trabajó, todo lo contrario, se trabajó demasiado. Y al trabajar demasiado, lo que hicimos fue sobreespecificar la plataforma. Se nos juntó en nuestro caso que nosotros, cuando comenzamos el desarrollo, comenzamos sobre SVN, no estaba en 2011, cuando comenzamos, no estaba sobre Git, me parece que fue justo ahí en el medio de la transición. Entonces nosotros empezamos haciendo un montón de personalizaciones sobre SVN y después esa migración a Git fue bastante compleja y nos retrasó realmente mucho. CDICI cuando comenzó en 2013 era un software a medida hecho sobre PHP que funcionaba, la verdad que funcionaba súper bien. Pero bueno, tenía sus limitaciones, en particular las limitaciones que tenía eran de visibilidad, de SEO. Cuando pasamos a DSpace, enseguida tuvimos un beneficio muy grande de visibilidad, pero obviamente lo que tuvimos fue una pérdida de features también muy grande, porque se hiciera el viejo, era muy completo lo que se podía hacer. Obviamente esto nos llevó a que tengamos muchísimas modificaciones y tratemos de incorporar modificaciones. El personal estaba acostumbrado a cargar y a catalogar de una manera también, y la forma de catalogación en DSpace por ahí no era la misma. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar bastante. Finalmente en 2018 pudimos llegar hasta la 5.8, hasta la rama 5, y sobre eso hemos seguido desarrollando, hemos hecho montones de versiones, pero sobre la rama 5. Después, la verdad no hemos logrado pasar a la 6. La prueba de migración a DSpace 6, en primer lugar, nos generó problemas de performance, por lo que les decía, o sea, 100.000 ítems con no sé qué cantidad de metadatos es tremenda, con la cantidad de estadísticas, bueno, hay un montón de cuestiones que teníamos.
nos llevó a que el primer cuello de botella lo teníamos con Hibernate y estaba difícil de resolver. Y después otra cuestión que tuvimos fue que se hizo un refactoring muy fuerte en DSpace, y por lo que les comentaba hoy, de que tuvimos muchísimas personalizaciones en el código, prácticamente nos imposibilitó, nos anuló hacer un merge, ¿no? Entonces, después hicimos, casi durante pandemia, hicimos una prueba de migración directa, porque ya dijimos, bueno, no podemos, la verdad que no podemos hacer la migración, vamos a hacer una migración directa a DSpace 7, vamos a arrancar de cero. Tomamos DSpace cuando estaba en esos momentos, no sé si era 7.0 por ahí, ¿no? Sí, beta. O en beta, no sé, bueno, no, el resultado tampoco fue muy satisfactorio, 6 sí era medio rebuscado. Nuestro equipo estaba también muy verde en estas tecnologías. Volvimos a tener problemas de performance y obviamente no dio bien, y además perdíamos muchísima funcionalidad que no estaban dando en DSpace 7. Hay una matriz de compatibilidad de DSpace donde se puede ver lo que fueron agregando en 7.0, 1, 2, 3, y si a esa altura, a la altura de 7.0, era muchísima la funcionalidad que faltaba. Todo lo opuesto de hoy en día, hoy está casi todo implementado. ¿Cuál es nuestro plan de migración? Lo que tenemos hoy en día, como no podemos hacer el merge de código, o sea, de nuestras personalizaciones, todo lo que hicimos no lo podemos traer a DSpace 7, o traerlo significaría tener, no sé, 1000 conflictos en archivos. Y la verdad que hay muchas de las cosas que tenemos resueltas ahí, que ya fueron resueltas también en DSpace, así que lo mejor es descartarlo. Tenemos que empezar con una instalación de cero, directamente de cero, y tomar y elegir la funcionalidad que teníamos antes, que no está provista por DSpace, y priorizarla y tratar de implementarla si podemos. Obviamente para eso tenemos que constituir un equipo de desarrollo y implementarlo. Básicamente lo que nosotros precisamos es la edición de Submission, que esto es algo que está programado, está dentro del roadmap de DSpace en algún punto. No recuerdo si es For Science el desarrollador que creo que lo tenía para hacer, pero bueno, quizás en 7.6, en 7.7, quizás en algún momento esté. Nosotros tenemos también una personalización de configuración a partir de comunidades, ¿sí? Jerárquica a partir de comunidades, porque los archivos de configuración, tanto lo que era el input form viejo o el item submission o el workflow, eran kilométricos, entonces parcheamos para poder configurar a partir de comunidades. Temas de performance, creo que con 7.5 ya podríamos hacer un intento nuevamente, se mejoró muchísimo. Y bueno, lógicamente, como para cualquiera, ¿no? Tenemos que garantizar la correcta indexación en Scholar y en Google, porque para nosotros hoy son elementos vitales, ¿no? Yo creo que por la complejidad del proceso estamos hablando que migraríamos a 7.6, 7.7 o directamente a 8 cuando salga a 2020, en 2024, ¿no? Es un roadmap medio largo. Muy bien. Sí, pará. Perdonen. La parte de... Esa fue la experiencia que tuvimos nosotros dentro de lo que es la migración de nuestro software, ¿no? La migración y la no migración. Lo que podemos ver es que lo más importante para poder hacer la migración es hacer un buen análisis al principio para no quedar a mitad de camino. Nos pasó 2 veces de quedar a mitad de camino, y en los 2 casos fue por falta de análisis. Lo primero que hay que ver es qué personalizaciones tenemos hechas dentro de nuestro backend y nuestro frontend. Si bien todos tienen DSpace viejos, en el DSpace viejo tienen funcionalidad implementada dentro de lo que es JCP-UI o XML-UI. Esa funcionalidad tiene que ver si está implementada hoy en día dentro de lo que es DSpace 7. Si no está implementada, obviamente viene la cuestión de, bueno, ¿la precisamos o no la precisamos? Si la precisamos, hay que reimplementarla o esperar a que DSpace la agregue. Y bueno, todos esos análisis hay que hacerlo. Esta es la matriz que le decía. Hay un montón de features que están en el roadmap de DSpace 7 y está indicado en qué versión se implementó o cuándo va a estar implementado. Esto para nosotros fue vital a la hora de decir, bueno, finalmente pudimos pasar SIG digital y publicarlo en 7.2. Bueno, lo principal es
priorizar, elegir, ver qué es lo que se tiene que implementar, y a nuestro modo de ver, los repositorios, si bien está bueno tener una interfaz que sea amigable, linda, amigable para el usuario, con buen diseño, a la larga termina siendo un obstáculo si sobrepersonalizamos el diseño. Entonces, si, de vuelta a nuestra forma de verlo, conviene concentrarse en los servicios que damos y no tanto en cómo se ve. Sí, en que sea responsive, en que se vea bien, pero bueno, cuanto más personalicemos, más trabajo nos va a dar esa migración. Tenemos dos caminos para hacer la migración, básicamente. Una es la que hicimos con SIG Digital. Teníamos nuestro repositorio funcionando con Git, perdón, versionado en Git, entonces tuvimos que pasar de la 4 a la 5, hicimos un merge. De la 5 a la 6, hicimos un merge. Lo mismo cuando pasamos de 6 a 7. Eliminamos frontends viejos e hicimos un merge. Como todo estaba versionado, se pudo ir pasando, ¿sí? Esto es válido para estos repositorios, ¿sí? Que tienen una personalización que no quieren perder, personalización no solamente de interfaz, sino personalización del funcionamiento interno, y que estén versionados con Git. ¿Qué pasa? Hay repositorios que no están versionados con Git, ¿sí? O hay repositorios, como se dice, que sí están versionados con Git, pero tienen tanto commit, tanto cambio, tanta historia, que también eso imposibilita la unión con DSpace 7. En estos casos, lo que conviene es borrón y cuenta nueva, es decir, bueno, vamos a comenzar con una instalación nueva de DSpace 7, empezar a seleccionar. Es una oportunidad también para detectar cosas que tenemos implementadas que no son necesarias, y para priorizar, ¿sí? Para priorizar qué es lo que la institución requiere hoy en día, porque por lo menos en nuestro caso hay muchas cosas que fueron implementadas en 2012, 2013, y hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Bien, bueno, en cuanto a lo que es la migración del código del backend, bueno, lo primero, si uno va llevando la actualización, la ventana trata de que sea lo más chico posible entre un release y otro, los conflictos van a ser menores. Acá también es importante la documentación y cómo nosotros hayamos hecho el versionado de nuestro código, porque eso nos va a permitir poder planificar un poco mejor. En cuanto a lo que son la adaptación de las personalizaciones, en nuestro caso tuvimos que volver a implementar los conectores de autoridades, porque nosotros usamos un sistema externo para manejar las autoridades, que es basado en Drupal, pero no trae mayores complicaciones. Las extensiones al modelo y la base de datos y los cambios en additions, al venir desde un DSpace 6 bastante actualizado, cuando pasamos a DSpace 7 no tuvimos tanto problema. Lo mismo con las migraciones de las configuraciones, algunos archivos de configuración fueron removidos, pero está todo bastante bien documentado, y bueno, también se dispone de la documentación de Lyrasis para apoyarse, ¿sí? En lo que es la migración de los datos, tampoco hemos tenido demasiados problemas. Ya me estuvo mostrando un poco cómo es el proceso de Flyway. La verdad, en ese sentido, es súper sencillo, ningún problema. Salvo, bueno, que uno haya empezado a personalizar demasiado el modelo, pero no tiene sentido, y la verdad no conozco a alguien que lo haya hecho. En cuanto a lo que son, sí, la migración de los datos de Solr, hay que tener en cuenta dos cores. El de Authority, nosotros no lo usamos, pero sí el de Statistics. Esa migración sí es crucial, porque bueno, nada, si uno no tiene cuidado, es posible que pueda llegar a perder los datos de acceso registrados por Solr. Y bueno, lo mismo con lo que es el Asset Store. No es complejo, pero sí es primordial, ¿sí? En cuanto a lo que es el desarrollo del frontend, nosotros empezamos a armar mockups para priorizar, digamos, 3 vistas. La primera es la página del inicio, la segunda la vista del ítem, y por último le dedicamos por ahí un poco más a lo que es la página de búsqueda. De vuelta, un hincapié en lo que es minimizar la personalización del diseño. La verdad es que el tema custom, en el cual uno se puede basar para armar su tema propio, es bastante completo, tiene todo lo que necesita un repositorio, al menos para hacer una navegación muy fluida, y creo que lo más
algo muy importante es la vista responsive, ¿sí? Sabemos que, bueno, en nuestro caso, ¿no? Al menos un 25% del público accede a través de dispositivos móviles. Bueno, los temas que ya ofrece por DSpace tienen esta área muy trabajada. Y algo que sí es muy importante es realizar pruebas en el servidor de testing por catalogadores. Y cuando hablo de testing no me refiero solamente a un entorno controlado, donde uno puede romper y no pasa nada, sino de tener datos lo más parecido a lo que está en producción, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros pudimos darnos cuenta de que teníamos comunidades con los mismos nombres y eso podía llegar a un problema cuando pasásemos a producción, ¿sí? Eh, Acá lo que o lo que recomendamos es que los que estén también, más allá de que haya un equipo de informáticos testeando y que se puedan automatizar un montón de esas pruebas, es que los catalogadores estén también detrás, porque en definitiva bueno, es la primera línea, digamos, ¿no? de usuarios, por así decirlo. También se puede probar con usuarios públicos, ¿sí? Y en múltiples contextos, ¿sí? Con celulares, con conexiones lentas. El debugger de Firefox o de Chrome tiene un montón de herramientas para hacer pruebas, así que nada, es cuestión de googlear un poco, eso está bastante controlado. Y con lo que es la puesta en producción, algo que ya había comentado Ariel, se puede utilizar PM2 para el frontend. Nosotros hicimos pruebas de carga con Artillery, que es un sistema que es un software que permite estresar y configurar, por ejemplo, cuántos accesos se van a hacer en un determinado servidor, y a partir de ahí se pueden mejorar la performance o configurar tanto PM2 como bueno, cada una de las partes involucradas que, bueno, ya Memo anduvo comentando un poco. Algunas recomendaciones nuestras es separar los servicios en distintas máquinas virtuales según el nivel de carga o la función que tiene que cumplir cada una de estas partes, ¿sí? Tener una máquina virtual para el frontend, una para el backend, una para el Solr. Y bueno, la idea también es usar, bueno, servidores estables, tratar de usar versiones de long term eh, que se mantengan en el tiempo y no mucho más que eso en lo que es la puesta en producción. Sí, esto es importante. O sea, en la documentación de Lyrasis, como que en varios ejemplos se da la opción de hacer la actualización in place dentro del mismo servidor. Sinceramente no lo recomiendo. O sea, lo que recomiendo es que es tanto el salto tecnológico de configuraciones, de todo, y es tanto el riesgo de que deje de andar todo lo que teníamos en versiones viejas, que lo mejor que conviene hacer es armar una máquina virtual nueva, y sobre eso, o una o varias, y sobre eso empezar un sistema operativo nuevo, versión de Java nueva, todo lo que hizo hoy Guillermo sobre una máquina nueva. No tiene sentido ir sobre máquinas viejas, y siempre sobre virtuales, obvio, y ya hacer la instalación así. Entonces, bueno, acá viene la cuestión. No se migró, sí se migró, ¿cuál sería el análisis hoy en día? ¿Por qué no migraríamos? ¿No? ¿Por qué un repositorio decidiría no migrar? Obviamente lo más complicado es que cambie el stack de tecnología. Si tenemos gente capacitada en el stack viejo, lo que va a pasar es que vamos a tener una resistencia para pasar al stack nuevo. En particular Angular es toda la estructura, no solamente Angular, es Angular, Node, PM, todo es muy novedoso. Obviamente tenemos una mayor curva de aprendizaje, tenemos toda una comunicación que se hace por redes, tenemos cuestiones que tienen que ver con seguridad que antes no se tenían en cuenta. Bueno, obviamente, es más complicado. Y después para la institución, pensando en frío, tiene un costo esto, tiene un costo en recurso humano, en dedicación de tiempos de proyecto, y tiene un costo en las instituciones que deciden tercerizar el desarrollo, también tiene un costo. Pero bueno, antes nosotros mismos teníamos un argumento que era, no, le falta mucha funcionalidad a DSpace 7, porque en DSpace 6 yo puedo hacer todo esto. Bueno, eso ya no es un argumento, está casi todo implementado, está en esa matriz de compatibilidad. Otro argumento era, DSpace 7 está en activo desarrollo y cambia mucho entre release y release. Sí, esto fue cierto, en 7.0 y 7.1 se cambió muchísimo, y si uno personalizaba 7.0 ya dejaba de andar en 7.1. Ya hoy no, hoy tiende hacia una estabilización.
y nosotros estuvimos trabajando en la actualización de 7.3 a 7.5, y en unos días casi que la completamos. Y todos los que instalen hoy en día, porque hoy estarían arrancando en 7.5, pueden pasar a 7.6 de una, casi sin problemas. Entonces ya esa excusa no está más. ¿Por qué sí nos conviene migrar? Bueno, a corto plazo lo que tenemos es obviamente una mejora indiscutible en lo que es la experiencia del usuario. Ya conocen lo que son las instalaciones de Space 7. Hay muchas que son de 7 viejos, por ejemplo la nuestra que es 7.3, la que está online de SIG Digital. Con 7.5 mejora mucho más, se mejora la performance, hay opciones para hacer server-side rendering y optimizar lo que es la carga de las páginas. Funciona, en comparación a los displays viejos, mejor desde el punto de vista SEO, tiene más seguridad, ¿sí? Y también una ventaja es que, quizás no para el personal que tenemos, pero sí para los que no tienen personal, es más fácil conseguir hoy en día a un desarrollador que pueda modificar Angular, a conseguir un desarrollador que esté dispuesto a modificar JSP-UI o que esté dispuesto a modificar XML-UI basado en Cocoon y toda esa historia. Por más de que no lo sepa, va a estar más predispuesto a aprenderlo porque es algo nuevo y no tiene que estar aprendiendo tecnología hace 15 o 20 años. Y en el mediano plazo las ventajas son muchas más. O sea, la parte de entidades es súper interesante, no la presentamos en lo más mínimo, creo que a continuación van a presentar un poco de eso, es súper interesante. El desacoplamiento de backend frontend permite que se puedan implementar nuevos servicios, nuevas aplicaciones el día de mañana. Nosotros ya estamos trabajando para acceder desde sitios web a través de la API REST, en lugar de seguir accediendo con OpenSearch como hacíamos antes. Y en el mediano plazo también tenemos muchísimas mejoras que tienen que ver con signposting, para mejorar el acceso de los recursos, con ResourceSync para poder implementar esquemas de sincronización entre repositorios que sean más avanzados, Proyecto Notify, muchísimas cosas más, y bueno, básicamente alinearse con la iniciativa de Next Gen Repositories de COA. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que a nuestro humilde punto de vista, qué es lo que cualquiera de nosotros tenemos que hacer a la hora de querer migrar? En primer lugar, invertir mucho tiempo en el análisis, ¿sí? En planificar y analizar antes, ¿sí? Es complicado, pero bueno, tenemos muchos beneficios. Básicamente tenemos el análisis técnico de la realidad que tiene cada institución. Tenemos que ver qué es lo que tenemos personalizado. No es menor esto. Muchas instituciones en algún momento contrataron, tercerizaron, no saben lo que tienen personalizado dentro del software. La mayoría de las personalizaciones que tenemos son descartables, porque fueron superadas por lo que hoy tiene la herramienta, pero algunas no. A partir de ahí definir la senda de migración, que sería migrar código o instalar de cero, lo que mencionábamos hoy más temprano. Ver que si tenemos un grupo de personal informático hay que capacitarlo, hay que hacer capacitaciones formales, tratar de conseguir, hay que capacitarse en Docker, hay que capacitarse en Angular, es una oportunidad para la institución, para ayornar prácticas, pero es necesario esa capacitación. Y a partir de ahí hacer una estimación de cuánto es lo que vamos a tardar y cuánto es lo que nos va a costar, en un equipo de cuántas personas vamos a tener que tener trabajando. Hoy en día migrar un repositorio mediano es un trabajo de un par de meses como mínimo, de 2 o 3 personas trabajando, mínimo. Y después, bueno, evaluar también los riesgos de no migrar, porque puede ser muy cómodo decir no migro, pero bueno, el riesgo que tenemos hoy en día es el hacking, es la caída de los servicios, es el DOS, hacerle una denegación de servicio a un DSpace viejo es muy sencillo. O sea, nos exponemos institucionalmente a todo eso. Entonces, eso nos motiva nos da el argumento para lograr la decisión y para poder lograr el compromiso institucional, que es lo más importante, y después, bueno, ya comenzar la migración y ya está. Al final de la presentación dejamos un poco algunas referencias que creemos que son fundamentales. La matriz de compatibilidad de DSpace 7, para nosotros la revisamos a cada rato. Una presentación que se hizo hace poco, también se promocionó desde la referencia, que era de Tim Donahue y Corrado Lombardi. Fue muy buena esa presentación. Se presenta todo esto mismo, pero desde un punto de vista más general, y ataca mucho más cuestiones. Bueno, y hay un trabajo que hicimos nosotros un poco más extendido, textual, de esta temática.
Sí, disculpen que fui medio rápido, pero quería llegar con el plazo. No sé si hay... Gracias, Ariel. Muchas gracias por la presentación, la verdad súper completa. Es exactamente lo que esperábamos para la comunidad. Me parece que hay mucha gente pensando en cómo hacer esto y contar con la experiencia de ustedes. Me parece que nos ayuda como comunidad a pensar, a tomar estas decisiones, a ver qué implica. Este es un primer paso, este webinar que hemos pensado. Ahora, la verdad que desafortunadamente, bueno, hay algunas preguntas que compartí en el chat del Zoom para que las veas, pero me parece que por cuestiones de tiempo vamos a pensar, yo lo que estaba compartiendo en YouTube era que las preguntas que son virtuales nosotros las vamos a tomar para alimentar próximamente un próximo webinar. Lo que sí le voy a preguntar a la gente de aquí, la local, si tiene alguna pregunta para Ariel. Si hay alguna pregunta para Ariel aquí local. No, entonces... si querés contesto rápido estas. Hay solo una duda que me parece que es fácil de aclarar, que preguntaban si las estadísticas que muestran se generan con Google Analytics o desde la funcionalidad del repositorio. Las estadísticas, las que estaban en los gráficos celestes, eran de Google Analytics. Es para medir el tráfico de usuarios, descartando lo que es bots, para nosotros es lo más confiable. Estamos trabajando también con Matomo, pero le soy sincero, por practicidad usé los de Analytics, que los genero mucho más rápido, y sacamos todo de ahí. Los datos de bots los sacamos a partir del Access Log de Apache. Son datos aproximados hacia abajo, porque en realidad nosotros por delante de CDC tenemos una calle Varnish, con lo cual es un poco más alto el dato que lo que nosotros mostrábamos. O sea, pero básicamente cuando hablaba de 250.000 requests por día y esos datos son sacados a partir de los logs promediados, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ariel. Entonces, yo creo que te vamos a seguir convocando porque hay al equipo, además, hay muchos proyectos y cosas que tenemos en conjunto, y vuelvo a repetir que para nosotros, para la referencia, CDC es un socio muy importante junto con el Sistema Nacional de Repositorios de Argentina, y creo que a todos los que están escuchando vamos a volver a tener a Ariel y al equipo en próximos webinars. Así que muchas gracias por la predisposición y la participación, Ariel. No, a vos, Marisa, Lautaro, y muchas el gracias. Muchas Pablo. gracias por la invitación y bueno, cuando gusten. Nosotros vamos a pasar después el PPT directamente para que lo difundan en todo caso. Le damos paso a Laureano. Laureano es asesor externo de MinCiencias de Colombia y tiene una larga trayectoria tanto académica como práctica y en el desarrollo y el mantenimiento de sistemas, no solamente vinculado a DSpace, sino todos los sistemas de los que nosotros nos nutrimos. Así que para nosotros es muy importante tenerlo hoy, que lo tenemos aquí presencial, y nos va a hablar y nos va a hacer su presentación a continuación. Así que muchas gracias, Laureano, por participar. Me falta que me habiliten compartir pantalla, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? A ver, compartir pantalla. Dime. Sí, sí. Y pongamos cámara. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, listo. Los dos temas, las dos presentaciones anteriores son maravillosas, tanto el aspecto técnico que presentó Guillermo como lo que presentó Ariel, Pablo y Marisa sobre la experiencia del trabajo del repositorio más grande de Latinoamérica, se dice. Es un monstruo. Entonces, jugar con grandes cantidades de datos es importante. Les voy a contar rápidamente la experiencia en lo que yo he trabajado o mi equipo ha trabajado en estos temas de actualización, gestión de 10x7 y hasta dónde hemos llegado y que queremos compartir con todos ustedes.
que vamos a hablar acá son experiencias que podemos compartir y que todos ustedes pueden utilizar. Entonces, básicamente, bueno, entonces quitemos la cámara, quitar la cámara para hacerlo más visible. Voy a minimizar. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Entonces lo que tengo es lo siguiente. No, previamente no voy a hacer presentación. La idea es que la presentación va a ser muy rápida y es simplemente un contexto. Lo primero, DSpace siempre ha trabajado lo mismo y tiene el mismo objetivo, gestionar memoria. Y todos tengámoslo en el mismo presente. Memoria de la institución académica, científica, cultural, gestionarla, preservarla, un elemento vital, ordenarla y diseminarla. A lo largo de todas las versiones, ese es el objetivo principal. Que para lograr cada una de estas cosas se está apoyando cada día nuevas tecnologías, nuevos protocolos, nuevos esfuerzos, pero el objetivo es el mismo y es algo que debemos tener en cuenta. No es que ya DSpace 5 haga una cosa, 6 haga otra cosa y 7 haga otra cosa, no, es lo mismo. Y si las instituciones desean implementar un proyecto de repositorio, tienen que venderlo a sus instituciones como un proyecto de gestión de memoria, la memoria. Y es lo más importante que ustedes deben hablar. No es voy a implementar mi repositorio, sino voy a gestionar la memoria institucional para que sea usada, accesible, visible a largo plazo, 5, 10, 20 años. Es lo primero. Entonces eso. ¿Por qué hablamos? Porque estuve revisando, este sí era bonito verlo, grandote, el tema de, el primer correo, encontré por ahí por internet, en una lista que se llamaba OI General, en noviembre 18 de 2022, Robert Translate mandó un correo diciendo, acabamos de lanzar DSpace en 2002. Y es maravilloso porque la historia entre esa versión 1.0 a la que estamos actualmente es otro mundo, pero hay que ir hacia los orígenes, hacia la historia. Hewlett Packard, MIT, anunciamos que hemos lanzado DSpace 1.0. Y de ahí ustedes se fijan los cambios, y lo que vendrá. O sea, es una herramienta, un software que tiene un pasado, tiene un presente y también cuando vamos a evaluar opciones de repositorios de software, tiene un futuro. Entonces, muchas instituciones dirán, ¿qué hago? ¿Qué herramienta utilizo? Una u otra. Hay muchas herramientas de repositorios, pero el tema de DSpace me parece primero la comunidad y segundo el concepto de lo que ha pasado y lo que pasará. O sea, tiene un gran pasado y un gran futuro. Tanto que, bueno, en la página de Space pues, se habla de las versiones 5, que son las que están ahorita, y lo que decían Ariel, que hay mucha versión todavía de Space 5, ya no tiene soporte. 1 de febrero de 2023 perdió el soporte de Space 5. 1 de julio de 2023 perderá soporte de Space 6. ¿Qué significa perderá soporte? Si encuentran un hueco de seguridad, ya no va a haber un parche para eso. El último parche de la versión 6, que fue el 6.4, fue cuando encontraron un hueco de seguridad del día 0, que lo mencioné en una charla hace 2 días, y corregir algunos errores. Lo bueno de estar actualizado es que siempre va a haber, siempre se van a encontrar novedades, protocolos, pero también problemas. Y las versiones, estar versionando, implica que vamos a ir solucionando esos problemas. No solo mejorando el sistema, sino solucionando problemas. Y es algo que debemos tener en cuenta. Si mañana descubren un hueco de seguridad en algún lado, pues serían fáciles, vulnerables de atacar. Entonces, es urgente el tema de migrar a DSpace 7. Por el tema de soporte, por el tema no solo de servicios, sino de soporte y de estabilidad y seguridad. Vuelvo a decir, de la memoria. ¿Qué es lo más valioso? La memoria. ¿Sí? Donde le llegue a pasar algo a la memoria, pues perdemos mucho. Y es simplemente eso. La versión actual, la 7.5 del 17 de febrero, reciente, y la versión final, como nos decía Memo, la de 7.6, y ahí termina DSpace 7, solo van a ver, las siguientes versiones serán solamente parchecitos de actualizaciones, pero el línea de desarrollo grande del 7 se acabará en 1 mes o 2 meses, si todo sale bien.
Entonces, ¿qué nos implica? DSpace 7, el nuevo desafío que debemos hacer y debemos tener en cuenta. Y aquí terminó la parte de presentación y voy a empezar a moverme por todas las pestañas del tema. La página de DSpace, importante, el software para construir repositorios académicos sin ánimo de lucro, para organizaciones sin ánimo de lucro comerciales que desean construir repositorios digitales. O sea, para cualquier tipo de institución que desee construir su banco de memoria. Estamos como experiencia construyendo el banco de memoria de un banco. Los bancos también tienen memoria. Entonces, esa memoria también se puede subir a un DSpace o cualquier cosa, una institución de investigación o cualquier institución. Es algo que debemos tener en cuenta y esta página pues permanentemente revisar. Segundo, el tema de las demos. En la página de DSpace pues tenemos los demos, vuelven a colocar el aviso, ojo, para DSpace 5 y 6 y tienen pues los demos de la versión 7. Hablan de los conceptos de diseño, cómo era el DSpace 6, que todavía hay mucho DSpace 6, bastante, como ya lo mencionaron anteriormente, que tenían unas interfaces y un concepto de diseño adaptado a su época. Bueno, estable, JSPUI trabajé muchos años, súper estable, súper robusto, se demoraba mucho en arrancar, pero funcionaba. XMLUI, mejores conceptos de diseños, adaptado a móviles, también se demora mucho, pero muy estable en arrancar, pero estas son interfaces. El concepto de DSpace, que es algo interesante, es que se veía como un todo. El software como un todo, ya lo decía Memo, todo estaba metido en el código, estaba el buscador, los elementos, simplemente uno entraba, compilaba y ya tenía un solo ejecutable o un solo parametrizable. Cuando tú hablaste esta mañana ya y lo mencionaste y también Ariel y Pablo, hay que instalar ahora en las nuevas versiones, todo se disgrega, todo se separa y se organiza de forma diferente. Importante también en ese momento de las 6, la historia y presente, el concepto de las interfaces. Y yo hago mucho realce en este tema de interfaces, o sea, la parte que ven los humanos, esta es muy importante, pero también la parte que ven las máquinas es también muy importante, mucho más importante. ¿En qué sentido? Que DSpace tenía o tiene un elemento importante para que los humanos vean, descarguen, consulten, pero tiene unos protocolos o componentes de interoperabilidad que realmente es la fortaleza. Porque muchas instituciones me decían, no, yo monto eso en un WordPress o lo monto en un Joomla, cualquier cosa, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia está dada en la interoperabilidad. O sea, ¿por qué DSpace sobre cualquier otra herramienta que exista en el mercado? El concepto que se conecta con lo que uno quiera, con casi todo. Tiene los estándares, los protocolos necesarios. Y he visto hasta así personas que dicen, no, yo voy a montarles un montón de enlaces en una página y ese es mi repositorio. Y los he visto. Y no, el concepto es automatizar, integrar y compartir información. Y esa es la base también de DSpace cuando uno tiene que ver con este elemento de los protocolos. Protocolos como REST, que ahora es la base de DSpace 7, el protocolo OAI que permite la cosecha de información, que es la base en este momento de todos los cosechadores y repositorios del mundo. El protocolo SWORD, forma de integrar, de enviar datos a DSpace de forma automatizada, la he visto, algunas implementaciones. Y bueno, la integración que nunca la vi por todo, corriendo en algún lado, pero la integración con datos enlazados, de pronto alguna experiencia en algún lado. Entonces, esas interfaces eran para máquinas, para que entraran y consultaran los contenidos. Y todo era unificado en un solo DSpace, todo bonito y todo rápido. Cuando saltamos a DSpace 7, este concepto de DSpace 7 tiene elementos interesantes. El primer elemento interesante de DSpace 7 era la separación de interfase contra lógica de negocio, contra la lógica del negocio. ¿Qué significa la interfase y la lógica de negocio? En el mismo demo aparece. La primera instalación que hizo Memo se llamó Server. De pronto
en el contexto de aplicación es que el DSpace ahora tiene esta parte que se llama el back, el server, separaron todo y esta parte back es donde se guarda la data y donde se mandan todos los comandos para interactuar al repositorio, todos los comandos y se intercambia la información. Es lo primero que hay que montar y es lo primero que él montó, el back. Aquí la única interfaz que vamos a ver es esto y es lo primero que se monta. Pero ¿cuál es la instancia de esto? Que está pensado para que una máquina o un programa, cualquier programa, se conecte a DSpace, entre e interactúe, saque datos, entre datos, autentique y todo eso. Y es la primera gran diferencia que tenemos con DSpace. Que aquí está pensado que si a mí no me gusta la interfaz de DSpace y quiero hacer un desarrollo totalmente diferente, podría hacerlo y podría interactuar DSpace porque DSpace me va a guardar los datos, me los va a almacenar, me los va a organizar, todo en la parte de la lógica, el back. O sea, podría tener el concepto de repositorio funcionando perfectamente con cualquier tipo de interfase. Y es una de las fortalezas que de pronto no se dio a conocer. El back, el server, es lo primero. Y esta instalación del server es lo mismo que se hacía con DSpace 6 anteriormente, y los DSpace anteriores se monta en Java, se monta Tomcat, y ¡pum!, sale el server. Es lo único que se continúa ahí. Entonces, esa parte es interesante, muy interesante, porque cuando yo deseo autenticar, descargar un archivo, navegar, ver un registro, buscar, hacer cualquier cantidad de cosas, todo se hace es por estas cositas que vemos acá. Solicitud de REST, se manda un comando y el servidor devuelve datos así codificados. Esto se llama en un JSON o JSON. Entonces, la información se pasa así. Y es importante que lo veamos todos. O sea, este concepto. Ahora, DSpace, si quisiéramos mirar el DSpace nuevo, es ahora esto. Pensado para mandar datos a cualquier lado. Una máquina. Y entonces, ¿dónde está lo bonito que les mostré? En lo que les decía también Guillermo, el concepto del front. El concepto del front fue un diseño totalmente nuevo, de cero, no existía. El back era el mismo, se tomaron muchas cosas del DSpace anterior, pero el front, el diseño es diferente. Entonces hagan de cuenta que la casa es el back y la pinturita que le echamos enfrente para que sea bonita de colores y las tejitas y todo, es el front. Y este es el front. Que también lo mencionaba Memo, el concepto de que el front ahora se maneja de forma separada, y ahí está la gráfica que se la mostraste tú, y es que el front ahora se hace en un lenguaje que se llama Angular o Node.js, y que son los lenguajes del futuro, donde ahora todos los contenidos, todo lo que se ve del usuario no está en el programa, sino él va y se conecta al server y trae la data que está guardada por detrás, siempre. Y esta es la conexión. Entonces, esa separación clara me parece algo importante para mirar, y más en una reunión técnica. De pronto, aquí hay personas que son técnicas, pero hay personas que de pronto no son técnicas y entonces le hablan, pero ahora dicen que es Java, pero también ahora dicen que es Angular y que ahora que es Node. Entonces, entender el contexto de cada una. La casa sigue siendo DSpace, back, la pintura de frente es front y es Angular. ¿Puedo tener pintura de diferentes colores? Sí, las que quieran, porque la casa está atrás. Y eso es muy interesante de esa separación de arquitecturas. Los protocolos que les mostré antes por acá, ¿siguen existiendo? Sí, siguen pensando, son parte del back, de la casa, y la idea es que las conexiones hacia el back siguen siendo los mismos protocolos. O sea, las máquinas se pueden seguir conectando, cosechando y trayendo información. Sí, es algo que también uno debería tener en cuenta con ese elemento. Entonces, cuando uno está hablando de implementación, pues hay que pensar en eso, que la actualización involucra un rediseño de cómo está la estructura general del sistema de muchas formas. Ahí vimos la instalación de un back, de un front por defecto. Yo hice la instalación de un front por defecto que día de prueba
Y lo primero que dije, bueno, y le decía a mis ingenieros, bueno, yo quiero quitar esto porque ya lo instalé y quiero quitar esto. Y me dijeron, sí, mire, entre a la parte del front, o sea, la parte de Angular, busque tal archivo que se llama header, donde está el HTML y reemplaza el texto. Yo, ¿de verdad tan rápido? Sí. Entonces, hay cositas de pronto de diseño que se pueden cambiar rapidito y les quedaría más o menos así. ¿Ok? Obviamente ya quieren ir a diseños más avanzados, pues es interesante. Cuando se hablaba ahorita de Ariela sobre los cambios en el código fuente que hicieron en funcionalidades y todo, pues obviamente como están saliendo tantas versiones, lo ideal es el back dejarlo quietico, tratar de meterle lo menos lo más posible cero, yo dejo el código puro, y si quiero cambiar algún concepto de diseño, pues trabajo en el front, en la pintura, puedo meterle pintura. Entonces, pues se pueden agregar algunas cositas de HTML para las instituciones que de pronto no tengan ingeniería o algo, pues que deseen montar su DSpace, pues podrían montar su DSpace y hacer cambios sencillos de interfase y ya tendrían funcionando su DSpace básico. Y eso es algo importante, o sea, aunque se requiere elementos de ingeniería, también todas las personas también podrían hacerlo, o sea, se podría trabajar. Eso es lo primero, y tratar de modificar lo menos posible las letras. Yo soy muy purista en cualquiera de los software libres, Coa, DSpace, OJS, las herramientas que utilizan las bibliotecas, de modificar lo menos posible el código. Modifiques hacia la interfase. Que sale la siguiente versión, pues mis cambios serían solo sobre interfase y algunos elementos para no afectar los cambios. Pero es interesante, es una práctica que nosotros hacemos. ¿Hasta dónde podría llegar uno cuando ya, bueno, entonces este es un ejemplo de un repositorio, del mismo repositorio ya visto por defecto. Yo estaba en un DSpace 5, libros metabiblioteca, lo monté hace como unos 10 años como una prueba de catalogar libros en acceso abierto que había hecho, y lo dejé ahí, está en DSpace 5, que me reuní con ingeniería y les dije, venga, actualizamos ese servidor. Entonces, ahí lo actualizamos y lo dejamos con la interfaz por defecto. Se ve bonito, se puede hacer, se descarga la data, todo interesante, pero sigue teniendo la parte de front y ahora yo puedo entrar a la parte de back, que es la parte interesante donde se conectan las cosas. Entonces, back y front es un elemento importante cuando uno habla de DSpace 7. ¿Sí? ¿Qué es lo más interesante? Que entonces el back puede estar en un servidor, el front en otro. Y es una de las recomendaciones para ir en la página web, acá cuando dicen demos, este está en un servidor y este está en otro. Podrían hacerlo, o podrían dejarlo todo en la misma máquina, o podrían dejar una tercera máquina que tenga la URL misma del servidor y por debajo guardan el back y el front en otra, que fue una de las recomendaciones que dijo Ariel. Un proxy arriba, que te conserva las URLs y abajo el back y el front contestando, como una capa arriba. Me pareció interesante. Y es una de las prácticas interesantes que se puede hacer. El back y el front. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Pues después del tema de que salió DSpace, yo me he dado la tarea de actualizar y actualizar DSpace, y es lo que quiero compartir con ustedes. Yo soy ingeniero, tengo tema de bibliotecología, mucho con gestión de bibliotecología, pero cero diseño, por eso estoy vestido así, amarillo y azul. Cero diseño, tengo un diseñador gráfico, tengo un equipo de diseño, de desarrollo interesante, y entonces les digo, miren, mi diseñador haga los diseños, coloque una imagencita y puede colocar las cabeceras institucionales y se puede montar un DSpace que sea bonito, tocando únicamente el front y dejando el back adelante. Entonces, se requeriría menos esfuerzos y si sale la siguiente versión, pues la actualización sería más fácil de hacer. Hice una prueba con eh, dejando el back en una versión y el front en otra y funciona. Hicimos la prueba. Dejamos back en DSpace 7.5 y el front en DSpace 7.4 y funcionó perfectamente por el tener separado eso, porque los mensajes se conectan entre sí. Existe algo que se llama el REST contract,
El contrato de red donde especifica, si yo mando el siguiente comando, me debe devolver este siguiente dato. Si yo mando el siguiente comando, el siguiente dato. Entonces es estándar. Entonces, lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Así, una interfase, uno puede cambiar las interfaces a donde quiera con un diseñador gráfico, puede hacer cositas interesantes. Después de eso moví otro DSpace, este DSpace, otro ejemplo de DSpace también. Este estaba en 6, lo movimos, este estaba en 5, lo movimos de forma diferente. Este estaba en 5 también. Pero como estaban puros en el sentido de que no tenían no tenían modificaciones atrás, la actualización es muy rápida. Entonces, no, el código básicamente se actualiza sencillito. Este estaba también en 5. Estoy actualizando los más viejitos que tengo. Viene un reto grande que es los Andes, que tiene DSpace 6.4, pero ese DSpace 6.4 tiene una modificación de Author Profiles, que es un proveedor en algún momento para gestionar perfiles y está hecho en Oracle. DSpace 7 ya dijeron no hay soporte de Oracle. Entonces, si ustedes tienen su sistema en Oracle, hay que migrarlo a Postgres. Y ahí de pronto se complica un poquito más. Pero no es imposible porque afortunadamente en la página de DSpace en el wiki está la documentación de absolutamente todo. O sea que con tiempo, hoy me gustó el tema que decía Pablo algo de, con unos 2 o 3 meses de trabajo podemos mover un monstruo ese gigante. De pronto uno más pequeñito se podría subir en una semana, 15 días o 20 días, uno pequeñito. Entonces es interesante porque hasta dónde se puede llegar con un repositorio institucional. Algo que también mencionaron y que me pareció muy interesante fue que cuando uno tiene un DSpace estándar, el DSpace estándar repositorio, un 6. Cuando uno tiene un DSpace estándar y entra un registro, los registros siempre eran así, handler y el handler y el handler identificador. Muchos tienen identificador handler y otros comprados, todo eso. Pero ahora en DSpace 7, cuando entra uno a un registro cualquiera, bueno, este era Entity, no miremos este ya va más allá. Entonces, ¿dónde está el de libros? Se me perdió el de libros, libros. Veremos libro. Entonces, habla ahora de ítems. Eso es uno de los cambios interesantes y me gustó ahorita la intervención porque de alguna forma las URLs van a cambiar. Entonces, y hablaban, claro, Google y Google Scholar están, y la mayoría de artículos están enlazando a estas URLs. La ventaja es que automáticamente él llama la misma, o sea, si yo tiene la misma y la redirecciona a la nueva. Por ejemplo, miren, este tenía esta URL, pero él internamente, el handler, la que citaban anteriormente, pero él internamente vuelve y la actualiza a la URL. Eso va a tener, de pronto, entonces, en aparecer en buscadores no va a tener problema, pero va a tener algo problema en algún tema de posicionamiento. En Google Scholar. Sí, los redirects y me salió que día que lo que decían es que él decía, antes estaba la misma página, ahora esta, y ahora hay que determinar cuál es la URL canonical, y qué día yo, uy, asustado con el tema, porque eso me va a afectar posicionamiento en Google y en Google Scholar. Pero bueno, se puede solucionar. Habría que actualizar. Y es la idea de eso, poder compartir entre todos, porque todos tienen experiencias que podríamos reunirnos en esas tormentas de ideas técnicas. Y miren, tengo este problema y entre todos solucionarlo. Es el concepto de estar acá en comunidad. ¿Cómo vamos solucionando todos esos problemas que nos van a dar? Y por eso es que me gusta estar acá con ustedes compartiendo todo lo que hemos encontrado. Bueno, ¿qué otra cosa así? Mirando las pantallazos, diseño gráfico. Sí, sí. Los identificadores, aparte del handler, la idea de identificadores, pues hay otro modelo. Pero entonces, vamos a ir mirando por acá. Bueno, entonces sigamos.
Entonces, en la página de DSpace, y es algo importante porque uno tiene que estar revisándolo permanentemente, está el enlace a GitHub, el sitio donde están los códigos fuentes de todo y donde uno debe estar revisando permanentemente. Y acá es donde aparece lo que están trabajando. Por ejemplo, el equipo está trabajando fuertemente en sacar DSpace 7.6 y uno lo puede mover. Esto lo cambiaron ayer, esto hace 19 horas. No están durmiendo por trabajar el tema y hay que agradecerle mucho al equipo de DSpace por todo lo que están haciendo. Hay gente detrás, desarrolladores haciendo muchas cosas por intentar cumplir cronogramas que son a veces difíciles para sacar todas las nuevas funcionalidades y que todos podamos tener ese DSpace. Esa comunidad es importante. Cuando uno entra aquí al GitHub puede mirar eso y a veces uno mira qué es lo que cambiaron. Y tiene los dos elementos para bajar. El back, es el que se baja, descarga, es lo que funciona con Tomcat, y el front. Ese front es el que se instala con Angular. Entonces, lo dejaba, si ustedes van a instalar su DSpace, pues vienen al GitHub de DSpace, entran, bajan el back, bajan el front y lo instalan cada uno y después lo conectan de forma separada. Y la verdad es que la documentación es maravillosa porque si uno entra a revisar estas documentaciones, tiene de todo. Tienen un portal de documentación monstruoso, monstruoso, en inglés, lastimosamente, todo. Creo que todavía no hay nada en español. Pero aquí está todo. Cualquier duda que ustedes tengan, está todo acá. Toda la documentación. Y es público y es de libre acceso. El concepto de DSpace y de comunidad es eso, que la información esté pública y que realmente se pueda compartir entre todos. ¿Cómo se instala DSpace? Última vez modificado abril 18, hace un mes. Hace un mes, y van actualizando y actualizando, actualizando. Oracle ya deprecado o ya no trabaja. Y bueno, y los que le mostró ahorita Memo, acá está documentado en detalle paso a paso. Tengo un problema ahorita con PM2, con ingeniería. Tenía un ingeniero que tenía cabello, ya no tiene cabello, porque en la versión 7.5, de un momento a otro empieza a consumirse todos los recursos del servidor y llega al 100% y se está poniendo lento. Pues estamos en ese tema, entonces por eso tengo ese 7.5 y 7.4. Pero la idea es que ya los reportamos y todo y mirar a ver cómo podemos aportar a la comunidad. Y lo que les sucede a ustedes y a todos los que nos están escuchando, si no saben cómo mandar un request a DSpace, pueden contactarse con la referencia, podemos hacer esas reuniones y entre todos saber cómo enviar esas solicitudes para que cada día el software se mejore. Mejores, buenas prácticas, recomendaciones, errores, lo que vea, hay mucho trabajo por delante. Entonces aquí está el manual, muy detalladito, todo eso. Aunque dice que funciona en Windows, yo solo lo instalo en Linux y lo instalo en Debian 11. Otros dirán, no, mejor me voy por Oracle o mejor me voy por CentOS, ¿no? Yo lo instalo en Debian 11, a veces lo instalo en Ubuntu, pero no sé, eso es lo que yo hago. Java 11, no lo he trabajado con 17, Maven C3, EANT, pero el Node estoy trabajando 18. No. Postgres, estoy subiéndolo en 14 y ya salió Postgres 15. Entonces, a ver, y Solar sí estoy trabajando 8, no estoy trabajando 9. Entonces, ese tema es interesante también para que lo tengamos en cuenta entre todos. Estamos mirando a la autora de pronto hacer una reunión también para que la gente que no sabe cómo mandar el request aquí a Git, decirle que cómo mandar los errores que va encontrando y todo eso. Bueno, entonces ahora en la grafiquita que estaba por acá, hablan de Solar y hablan de Tomcat y hablan de base de datos y Story. Una institución que ya me preguntó cuál es la mejor práctica porque ahora esto va para un servidor y esto va para otro. Yo dije sí, pero ¿qué tal si más bien esto va para un servidor, este Tomcat va para otro
este solar va para otro, este database va para otro y este asesor va para otro. Me dijeron, me van a matar porque me están pidiendo 5 servidores. Entonces les dije, ustedes evalúen de acuerdo a la carga. Y digamos en Argentina, si tienen 250.000 consultas, sí deben tener un tema de eso, o un balance de carga, alguna cosa en CDC, porque les toca revisar el tema. ¿Se les va a subir el costo? Sí, muy probablemente sí. O no es necesario. Pues, entonces, por ejemplo, lo de Solar. ¿Qué es Solar? Para los que no saben qué es Solar. DSpace guarda la información que los metadatos en Postgres, en el motor de base de datos, pero busca en Solar. Es otro motor de base de datos especializado en búsqueda. Cuando buscan en texto completo es porque la información está acá en Solar. Entonces, yo lo que hago es que también lo estoy haciendo ahorita separando, montando un servidor Solar, montando todo independientemente, porque aparte de eso, Solar maneja algunas cositas útiles. Busca acá, en esto, cuando se conecta por algunos protocolos, ahí va por acá, cuando gestiona los autores y los ORCID, va por acá, guarda acá, y el tema de statistics. Las estadísticas, que fíjense que la idea es guardar todas las consultas al repositorio de todos los años pasados. Este es un Solar viejito, estaba subiendo mi Solar nuevo, pero me cerraron los accesos en ingeniería, no me quisieron abrir los accesos al nuevo. Pero bueno, pero entonces para que todos sepan qué es Solar, Solar es el buscador. O sea que DSpace tiene un buscador aparte, sí, la búsqueda se hace aquí. ¿Necesito aprender Solar? Sí, pues les toca porque ahora después y mismo lo dijo, monten Solar acá, después monten Postgres acá, después monten todo eso y se requieren. Y hay cositas interesantes que pueden encontrar acá. Entonces, mi ingeniero, saludos a Guillermo que no me dejó el acceso, que me cerró mis accesos. Guillermo no me pudo configurar los accesos. Entonces, pero entonces es importante lo de la búsqueda, el Solar. Ah, bueno, y los Postgres, yo tengo Postgres y acá tengo DSpace. Es interesante porque uno en un Postgres, muchos DSpace, entonces podríamos uno compartir interfaces y podría compartir cosas interesantes. Muchas instituciones tienen su DBA Manager que gestiona toda base de datos. Entonces ustedes se conectan al motor de base de datos institucional y al de Solar de otro lado. Bueno, pueden gestionarse muchas cosas para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cerremos acá Solar y Solar que no me dejó entrar. Entonces, ¿hasta dónde puede? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Separar las capas, lo más desglosado que se pueda, también reduce la complejidad en esas instalaciones. Si ustedes van viendo que cada cosa va funcionando, independientemente, pues va a ser más sencillo después unir los pedazos. Interesante. Vuelvo a la página. A mí, mi punto de partida siempre será el wiki del Airasis, donde está toda la información. Todo. ¿Qué vienen en las versiones? Por ejemplo, en esta 7.5 vienen cositas interesantes. Un Media Viewer para desplegar audio y videos, ya lo vamos a ver. El tema que vi interesante, un nuevo plugin de DataSite para gestionar identificadores persistentes, ya lo vamos a ver. Y había visto unas cositas acá se me perdió de todo lo que están haciendo en las novedades. Metadata, editar metadata, todo lo que eso es lo que estaba pidiendo Ariel ahorita. Tips, flujos configurables, flujos documentales configurables, gestión de vocabulario. Yo vi algo interesante en esto, pero bueno, se me perdió. Acá pueden mirar qué es lo que trae. E incluso estaba revisando, también hay otra página dentro de eso que habla, por ejemplo, si ustedes se conectaron ayer, cuando habla de protocolo de Core Notify, dice que ya no estará en el 7, pero estará en el 8.
idealmente, pero ya están trabajando. Entonces, la ventaja de Space es eso, vienen esos protocolos interesantes de cómo se gestionan los datos, vienen, se van agregando cosas. Me puse triste por el protocolo de Resource Design, este de Resource Design, que este protocolo dice que necesitará discusión, no se sabe si se irá a implementar, y otros protocolos interesantes que están mirando. Pero acá uno puede tener idea hacia dónde va DSpace y qué se está haciendo, que es muy interesante también la gestión de estadística, todo eso. Acá puede mirar uno hacia dónde va el mundo y hacia dónde van los repositorios. Una cosa que me gustó, Cantalupe, Melón. ¿Eso qué es? Resulta que viene ahora la integración de DSpace con los servidores IIF. Y ahora, y entonces yo, a mí me gusta ponerme a cacharrear el tema cada vez que veo alguna cosa. Y entonces resulta que ahora la gestión de imágenes, si ustedes tienen bancos de imágenes o transforman libros a imagen para hacer visualización o que no haya descarga de contenidos, se podrá mirar por ese tema, viene automáticamente la integración con un servidor IIF. Y recomiendan instalar este Cantalupe, un servidor de imágenes, entonces otro servidor ahora para Cantalupe. Pero es muy interesante porque con eso podemos llegar a esto. Entonces, yo tengo un registro en DSpace donde tengo un montón de fotos, álbumes, y puedo tener esta visión de las fotos y de las imágenes. Esto se llama implementación de Cantalupe, donde se guardan las metadatos de cada foto, la información de cada foto de forma independiente con el protocolo IEF. Entonces van agregando protocolos y van agregando cosas que podían ser muy interesantes. Y entonces ya las fotos pueden ser revisables, borrables, meditables, configurables, negativo, todo eso. Y ya viene listo. Quien quiera hacerlo, simplemente es entrar a la página de DSpace, vuelvo otra vez y está todo publicado, toda la metodología, todo eso. Cómo trabajar el tema. Entonces, un tema, la gestión de imágenes, que de pronto nosotros nos hemos dedicado a trabajar tesis y tesis, y trabajos de grado y tesis, de pronto algunos libros y artículos, pero estos elementos multimediales serían interesantes. Otra cosa que reto de lo que estamos trabajando, sigo cacharleando. ¿Alguien ha trabajado fábrica? Resulta que en Panamá me llegó Mariela, saludos Mariela, me dijo el Senacid, ¿sí? Senacid, a cada institución le adquirió una suscripción para DataSite, para DataSite y a cada institución les dieron 200 DOIs para que los gasten. 200 DOIs gratis en Panamá para cada institución. Y me pasó el usuario contraseña del portal de DataSite de fábrica. ¿Cómo enlazamos ahora esos DOIs que, bueno, en el caso de Panamá los dieron, en el caso de Colombia hay un consorcio, o en el caso de esos países podrían irse por consorcio, que es los directamente, o también la referencia tenía un proyecto al DataSite. Y si llegan esos DOIs, hay que aprovechar los identificadores persistentes para cada uno de los registros. Entonces, también la documentación está perfecta, hecha, bueno, aunque esta encontré una página viejita, pero acá está la documentación de cómo implementarlo. Y una de las cosas que hicimos por acá, vamos a ver, de tantas cosas que tengo acá, es que se puede configurar en los DSpace y cuando ya está configurado en los DSpace, miremos una tesis, no sé, una tesis, miremos una tesis, vamos a ver si esta o esta. Miremos una tesis de un DSpace, los DSpace son muy bonitos para que todo lo que se le han hecho en diseño es espectacular. Esto es una tesis de trabajo de grado. Ahora, la idea es que todos los trabajos de grado, aparte de tener su handle, tengan su DOI. ¿Podrían hacerlo con Crossref? También sí, se puede. Con DataSite también. La ventaja de DataSite es que dan, bueno, en el caso de Colombia, en el caso de Panamá eran 200 gratis. En el caso de Colombia, costaba $1.000 hasta 10.000 DOIs. Hasta 10.000 DOIs. Si tiene 10.000 tesis, le sale muy, muy económico sus DOIs.
Y con eso podrían ustedes tener DOIs para cada decisión. Pero entonces DSpace ya está listo. Lo que quiero mostrar es que DSpace es la herramienta que está lista para ir hasta donde ustedes quieran llegar. Tiene todo lo que necesitan. Entonces, si ya tienen el DOI, le doy clic acá y ya vamos a ver que me haga quedar mal. Enlaza, se murió. No, y llegó de nuevo acá. Enlazó el DOI. Entonces, ahora en la cita, pues también se coloca el DOI en la cita. Y lo que se ha trabajado todos estos días es identificadores persistentes. Se debe trabajar identificadores persistentes permanentemente. Entonces, eso también en la página en la página de Space con fábrica. Llevamos cargados 2.700 DOIs para las tesis. Y estamos asignándole a los trabajos de grado de maestría y doctorado DOIs. Y estamos haciéndolo en todo Colombia. Entonces, si alguien desea saber cómo se hace, nos escribe por medio de las referencias o algún elemento, memo, y con gusto compartimos esa, la podemos subir al Docs, al Wiki, tenemos la documentación de todo eso para cargar eso. ORCID o ORCID o ORCID, como lo quieran llamar. Normalmente en DSpace desde el 6 viene la configuración para leer de ORCID y traerse el ORCID. ¿Sí? Pero en DSpace 7 vienen dos cositas interesantes. En el demo, no sé si ustedes se han fijado, pero viene para iniciar sesión con ORCID. Iniciar sesión con ORCID. El baile pega a ORCID. Uno inicia sesión con ORCID. Y después de que inicia sesión, bueno, ahí me hizo quedar mal el demo. Pero ya lo muestro. Y automáticamente iniciaría sesión. Las integraciones automáticas. Y no solo eso, allá también en Colombia están mirando es cómo de DSpace 7 hacemos la integración no solo de lectura, sino de escritura. Sí, pero es que como hay un consorcio y todas las instituciones están pagando, pero bueno, allá hay un tema integral, algo de consorcio, le están metiendo de bases de datos y les están dando que si compran una base les regalan el ORCID. Entonces, se podría mirar ese tema. Si de pronto alguno de ustedes tiene ese tema, cómo desde se sube la tesis y si la persona tiene ORCID, podríamos escribir. Estamos en ese tema de organizar esa escritura automática. Entonces, lectura, autenticación y escritura. En DOI, lectura también y escritura. Aquí no hemos autenticado. Entonces, pero ¿qué más se puede hacer? En la página de DSpace, todo está ahí. Todo es público y es lo más interesante. Hay que simplemente es de cacharreo, o sea, no es que hay secretos escondidos de que esto es solo para tal persona, tal institución, no. Todo es público y es lo bueno de la construcción de la comunidad. Me encantó lo que pusieron en esta versión en la 7, desde la 7.3 en adelante, la integración del protocolo OpenID Connect. En español, ¿qué significa eso? Que él automáticamente, aparte de autentificarse con ORCID, se podría pegar a Microsoft, al Azure, o se podría pegar directamente a Google, a Gmail, e iniciar sesión con eso. Entonces yo, si se fijan, acá donde dice iniciar sesión, acá estoy habilitando, y él lo que va a hacer en un repositorio de la Universidad de Ibagué, por ejemplo, y él va y le pregunta a Google, ¿quién es la persona? Yo le digo, yo soy Laureano, este es Google, sí. Y muchas instituciones están haciendo eso ahorita. Nos están diciendo, miren, ahora la autenticación se va hacia afuera, no deben guardar claves internas, no es aconsejable, todo debe ser single sign-on, mi inglés es horrible, unificación de sesión, de inicio de sesión, y automáticamente de pegarlo. Y ya está documentado cómo hacerlo ahí. Pero no solo eso, resulta que no tienen Google, sino tienen Microsoft. Entonces peguémosle a Microsoft. Entonces viene acá, él va y le pega a Microsoft, Microsoft intenta iniciar sesión, vamos a ver si funciona, quiere permitir el acceso al DSpace, ¿verdad? Digamos sí. Y ahí, enlace. Ya voy a cerrar, ya voy a cerrar. Entonces, documentado. La última, Entities. Cuando vi este proyecto de Perú, Cris,
Dije, van a utilizar DSpace Chris. Sí, pero también desde DSpace ellos sacaron una documentación que les aconsejo leer, que es el modelo, la traducción al español de todas las entities de un estándar que se llama Serif. Ese estándar Serif es el estándar que define cómo se van a gestionar los repositorios, pasar de guardar solo publication a almacenar personas, financiadores, instituciones, proyectos de investigación, todo eso en el repositorio. Me gustó mucho esta documentación porque le da una idea de cómo es el futuro. Y después de que la leí, volvimos a cacharrear. Y entonces, en un DSpace estándar, este es un DSpace 7.5 o estándar 7.4, nos tocó rehacer la taxonomía. ¿Qué significa rehacer la taxonomía? La forma en que se organizan los documentos para agregar esto. Sistema de gestión de la investigación, CRIS, con un DSpaceito normal. Y resulta que ahora, en DSpace, por ejemplo, si yo quiero guardar una entidad llamada investigadores, genero una comunidad, una colección de la misma forma, y en el DSpace, yo ya puedo catalogar investigadores. Entonces ya no lo digo solo nueva tesis, nuevo libro, nuevo revista, sino ahora digo nuevo investigador. Y me abre la hoja de trabajo para agregar al investigador, me pide cuál es el ORCID, el civilaje en Colombia, el Facebook, el Google Profile, el LinkedIn, me enlaza, me coloca la foto, miren, ahí tenía cabello, y acá incluso otras cositas, y no solo eso, como ya estoy gestionando de dónde está el DSpace de libros, de ítems, y ahora también, aparte que ya antes era handle, salta ítems, y ahora para completar, saltamos a entities. Y entonces es un salto muy interesante, porque ahora va a guardar entities publication, o sea, una publicación, en este caso, donde va a guardar los autores con sus enlaces. Este está enlazando al autor, y ese autor es entity person. Saludos a Camilita, si me está escuchando, la bibliotecóloga más juiciosa del mundo del externado, que juiciosamente ha estado cargando y cargando y cargando investigadores, catalogando nuevo investigador, y con eso subiéndolo en las anteriores. Es transparente, sí, es la misma. Lo migra normalmente la migración es estándar, quedan en ítems, y él tiene un script que ejecuta que se dice enable entities, y él automáticamente los transforma en entities publication. Ya empezar a crear una colección, y en la colección, que es buena la pregunta, en la colección, por ejemplo, esta es una colección llamada, una colección de DSpace, me toca iniciar sesión. Entonces él agrega, cuando yo ay, aquí, ¿qué pasó en el enlace? A ver qué pasó con el enlace Entities, iniciar sesión. A ver. Mira, en la colección, cuando yo corro el script, en la colección y la edito, él agrega esto. Al editar la colección, él agrega este pedacito final. ¿Qué tipo de entity va a guardar? Person, publication, projects, tal. Y simplemente uno dice, esta colección ahora va a guardar personas. Y él abre la hoja de trabajo de personas. Esta colección va a guardar todavía libros y abre la estándar. Esta va a guardar proyectos de investigación y abre la hoja de proyectos de investigación. Simplemente cuando corre uno el script, él automáticamente transforma los ítems estándar de DSpace a entities. Entonces, y ya para terminar, ¿dónde estaba por acá? ¿Dónde estaba yo que me estaba buscando? Laureano Gómez. Cuando está acá la persona, ¿dónde está el entity person?
Acá. Las entities están ampliamente relacionadas. Entonces, una de las cosas interesantes de DSpace es que gestiona relaciones. Entonces, habla que esta persona es autor de estos contenidos, trabajos de grado, fue director de estos contenidos, fue jurado de estos contenidos o colaborador de estos contenidos. Entonces, él gestiona relaciones entre entities. Y con eso DSpace 7, en términos narrativos, la rompe porque ya cambia el concepto. Básicamente, cambia el concepto y todo está relacionado entre sí y toda la información está cruzada y se transforma DSpace en un CRIS. Fin. ¿Preguntas? Gracias, Laureano. No sé si hay preguntas locales aquí. O creo que los hemos abrumado con la cantidad de información. La idea de esto este es un primer webinar, como les contaba. La idea fue juntar distintos enfoques de distintos lugares. Lo más práctico posible fue lo de Guillermo. Y tenemos la experiencia de CEDICI y la experiencia de Laureano, que me parece muy valiosa porque habló de muchas cosas que vale la pena luego enfocarnos y hacer webinars específicos. Una de las cosas que también recibimos preguntas y demás, y lo que nos tenemos que enfocar es interfaz, que probablemente será uno de los nuevos. Ahora queremos empezar a enfocarnos en los próximos webinars con Lyrasis en tema de interfaz. Y luego el tema de entities es otro de los temas que ameritaría un webinar en sí mismo. Entonces, yo ahora quiero invitar a Andrea y a Michele, y vamos a pasar a la cámara del salón y vamos a hacer el cierre de este webinar para todos con algunas palabras de despedida de Michele. Un minuto. Hola, espero que nos escuchen bien. Junto con Andrea y con Michele queremos agradecerles a todos los presentes aquí y a todos los que nos han seguido. Hay más de 100 personas en Facebook que han resistido las 3 horas. En YouTube, perdón. En YouTube, que han resistido las 3 horas. Entonces, invito a Michele a compartirnos unas palabras. Thank you, Lautaro. Thank you, everyone. And I apologize for my voice and losing it for some reasons, even though I wasn't among the speakers. So thank you very much to all the speakers today. Thank you, Luciano. Thank you, Magno. Thank you, the team in Argentina. I just want to say that I hope this is the first of a long series of webinars and trainings. Yeah, and a virtual hug to the one in Argentina. I hope this is the first of a long set of trainings and workshops. At Lyrasis, we really want to invest in the community and support the community and the trainers, because as I mentioned before, this space wouldn't exist without you. So the only way we have to survive is together. And Kathleen yesterday mentioned something about a saying in Africa that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And that's the idea. A big thank you also to the super brave people standing online for 3 hours. That's amazing. And thank you, Andrea. Andrea, por favor, como presidente de tus múltiples sombreros, quiero que cierres porque este fue un proyecto y una idea que tuviste hace tiempo. Me uno al agradecimiento de Michele. Somos una comunidad latinoamericana que tiene más del 90% de los repositorios en DSpace, y no en vano la cantidad de gente que se conectó de distintos lugares del mundo y los que están aquí, que muchísimas gracias.
Los instructores de lujo, se los agradezco muchísimo. Miquele, gracias por apoyarnos siempre. Y bueno, estaríamos finalizando la sesión. Bueno, esperemos que haya llegado el mensaje. Gracias a todos y a todas por escuchar. Hasta la próxima, entonces. Gracias, Ariel. Gracias. Marisa, a todos. Gracias. Pues sacar la transmisión en vivo. Muchas gracias.